Tipos de impuestos. Vamos a hablar de dos tipos, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Empezamos por los impuestos directos. Vamos a explicar qué son. Son los impuestos que se aplican en función de la renta y de la capacidad económica de las personas. Es decir, son impuestos que pagamos las personas en función del dinero o de los bienes, del patrimonio que tengamos. Personas que tienen, que ya lo hemos visto en otro vídeo, más capacidad económica porque tienen más propiedades, ganan más dinero, más renta, pues pagan más impuestos que las que tienen menos. Vamos a ver cuáles serían los principales. Hay varios más, yo os voy a poner solamente tres. Un impuesto directo que ya hemos visto es el IRPF, que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, es decir, el que pagan las personas en función de la renta, en función de el dinero que ganan en su trabajo o en función de los bienes que tengan, si tienen propiedades y si esas propiedades le dan dinero, por ejemplo, porque alquilan casa y ganan dinero del alquiler. Las empresas también pagan impuestos. Las empresas pagan un impuesto que se llama el impuesto sobre sociedades. Y por último hay un impuesto que se llama impuesto sobre sucesiones y donaciones, que por ejemplo lo pagan las personas cuando reciben una herencia. Si recibe una herencia de un familiar fallecido, hay que hacer un pago por ese incremento del patrimonio, aunque también a partir de un límite, ¿vale? O sea, si la herencia es de poca cuantía, pues no se paga ese impuesto. Es un impuesto que se paga en las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma pone el límite a partir del cual habría que pagar ese impuesto. Y ahora vamos a ver algunos impuestos indirectos. Vamos primero a explicar qué es. Vale, los impuestos indirectos no gravan en función de lo que uno tiene. Los impuestos indirectos gravan en función de lo que se compra o se consume, tanto bienes o servicios. Por ejemplo, aquí os he puesto unas personas en un aeropuerto y cuando compras un billete de avión, pues te cobran también un impuesto que vamos a ver que es el IVA, el impuesto al consumir un bien o servicio. Vamos a ver tres ejemplos de impuestos indirectos, pero hay alguno más. El primero es el que todo el mundo conoce, que es el impuesto sobre valor añadido o IVA. El IVA grava, como vamos a ver, el consumo cuando compramos un producto, tanto sea un producto físico como un servicio. Este impuesto se llama sobre transmisiones patrimoniales. Por ejemplo, cuando se hace una compraventa por ejemplo, una casa, a la hora de la firma de las escrituras de compraventa se tiene que pagar un impuesto que se llama sobre transmisiones patrimoniales. Y uno también bastante conocido son los que llamamos los impuestos especiales, que gravan la compra o el consumo de alcohol, de hidrocarburos como gasolina, del tabaco y también la matriculación de vehículos. Vamos a centrarnos en el IVA porque ya digo que es el que todo el mundo pues paga. Es un impuesto indirecto y se paga al comprar. ¿Cuándo se paga? Bueno, no siempre. Hay algunos consumos, algunas prestaciones que no pagan IVA. Están exentas. Por ejemplo, cuando vamos al médico o nos atienden en un hospital, en un centro público. Cuidado porque si tenemos una atención sanitaria o hospitalaria en un centro privado, ahí sí nos cobrarían el IVA. Pero en los centros públicos no hay, están exentos de IVA. De hecho, no nos cobran nada, como sabéis. También los dentistas, las prestaciones realizadas por los dentistas están exentas de IVA. Y por último, la educación pública, incluyendo la guardería, pero que sean públicas. El IVA es el mismo siempre, es decir, aplican el mismo aumento
de precio o el mismo porcentaje a todos los productos? Pues vamos a ver que no. Bien, la mayoría de los productos, de los bienes y servicios, están grabados en un 21%, es decir, el precio del producto o del servicio se le aumenta un 21% y ese 21% sería lo que se lleva el Estado. Pero hay otros productos que están grabados con solo un 10%. Esos productos son la mayoría de los alimentos, la compra de vivienda, las gafas y las lentillas, el transporte y los servicios de hostelería. Y vamos a ver que hay productos que son los que llamamos de primera necesidad, productos básicos, que están grabados solo con el 4%, es decir, el precio del producto se aumenta en un 4%, que sería lo que se lleva el Estado. Esos productos son, ya digo, productos de primera necesidad, como son, por ejemplo, el pan, la leche, las verduras y las frutas, y luego las medicinas, los libros y otros productos que no incluyo para hacer la lista larga, pero hay unos cuantos más. Vale, ¿dónde se paga el IVA? ¿Eso en España? Pues no. El IVA se paga en todos los países de la Unión Europea. Pero en España, en Canarias, en Ceuta y en Melilla no se aplica el IVA. Sí se aplican otros impuestos que son parecidos, pero el IVA no. Y terminamos hablando de esos impuestos que hemos llamado especiales, que son también impuestos indirectos y que gravan el consumo de productos concretos. ¿Cuáles y por qué existen? Bien, son productos que implican un coste social. Ahora vamos a explicar con los ejemplos qué significa. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Bueno, pues un coste social son los gastos sanitarios por el abuso de alcohol y tabaco. Se considera que personas que son adictos o abusan del tabaco, por ejemplo, pues conllevan una serie de gastos sanitarios, de enfermedades pulmonares, y para compensar esos gastos de estas personas, pues se les aumenta el precio del tabaco o el precio del alcohol con un impuesto especial. También se considera que el consumo de combustibles fósiles, es decir, hidrocarburos como la gasolina, pues aumentan la contaminación atmosférica y eso conlleva una serie de gastos en dinero, gastos que afectan a toda la sociedad. Y para compensar ese gasto, pues se les aplica un impuesto especial a la hora de comprarlo, de echar gasolina, por ejemplo, en el coche. Y bueno, espero que os haya quedado claro y muchas gracias por la atención.